Dios le bendiga, buenas noches, les saluda el hermano Belker Ebalú y continuamos con el programa Nacidos con Propósito, siempre por la señal de ABN Radio. En esta noche tenemos un invitado especial, el pastor Borda, quien muy amablemente nos ha concedido esta entrevista, esta breve entrevista. Muchas gracias, pastor, Dios le bendiga, muy buenas noches. Eh, eh, Amén. Muchas gracias. Si quiere hacer una presentación breve, pastor. No, no hay problema. Más bien estoy aquí para servirle. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Ok, pastor, ¿cómo se llama su congregación? La iglesia se llama Jehová el Gran Yo Soy el Todopoderoso. ¿Cuántos años como en el pastorado, siervo? 30. 30 años en el pastorado. ¿Siempre estuvo en la congregación o en sus inicios estuvo en otra No, denominación? trabajé con Asamblea de Dios 16 años. De ahí ya pasó a independizarse. Se levantó este ministerio y se hizo mundial. Hay iglesias en diferentes países del mundo. Ah, la iglesia Somos de... pastores, somos pastores fundadores, sí, de todas las iglesias del Gran Yo Soy, las que hay en diferentes países. ¿En qué parte, en qué países están? Hay iglesias en Venezuela, en Argentina, en diferentes lugares, hermano. No hay muchas, pero sí hay algunas. Siempre con el mismo formato, son pentecostales por doctrina, por confesión de fe. En realidad es una iglesia, mire, yo comencé mi primer ayuno de 40 días, lo hice en el año 94. Posteriormente hice otros 14 ayunos de 40 días y comenzaron los mudos a hablar, los sordos a oír, la unción a hacerse muy fuerte, muy potente. Entonces comenzaron a entrevistarme como 11 o 12 canales de diferentes países de aquí del Perú, Canal 9, Canal 4, Canal 5, Canal 2, y comenzaron a preguntar por qué temblaba la gente, por qué caían, por qué salían los demonios, por qué caminaban los paralíticos, y yo trataba de darles una explicación conforme a las escrituras. En realidad, este ministerio comenzó en una búsqueda de ayuno. Ahora todas las iglesias afiliadas ayunan igual que yo. Se meten todos los años, hacemos un ayuno de 7 días en enero y un ayuno de 7 días en agosto. Y el año siguiente hacemos 30 o 40 días en agua, sin nada. Y generalmente llegan a ser 200 o 300 hermanos que se juntan para los ayunos. Como esto motivó a otros pastores, vinieron de diferentes países, viajaron al Perú para ayunar conmigo. Y hay varios pastores de Venezuela, de México, que han venido y han hecho ayunos de 30, de 40 conmigo y se han quedado asombrados. Yo lo tomé del libro de Gigi Ávila. Mi primer ayuno en el 94 lo hice porque yo creía en el libro del pastor y me metí a hacer mi primer 40 en el 94. Después del ayuno de 40 comenzó todo lo que usted ve, la unción, las señales, liberaciones, endemoniados. Entonces mucha gente se incomoda por la manera como se manifiesta. La manera de manifestarse no depende de usted es solo un instrumento, usted mueve las manos, ora y lo demás pasa porque el Espíritu Santo quiere que pase, no hay más nada. Entonces la gente se incomoda porque por qué tiemblan, por qué caen, por qué saltan, y eso escapa de usted porque la sangre y la carne no puede bajarle un poquito el fondo a la música porque suena demasiado fuerte. La sangre y la carne no generan poder de ningún tipo, solo el Espíritu Santo lo hace. Entonces nosotros en realidad, después de, ¿qué le digo? Son casi 40 años, pero son 30 de ministerio. Después de que entré a esos ayunos y los vine haciendo a lo largo de estos casi 33 años, Dios comenzó a hacer cosas increíbles y se me abrieron las puertas de todas las denominaciones. Yo hago campañas en todos los países del mundo. Me invitan a Argentina, Venezuela, Colombia, México, Italia, España, Francia. Le puedo dar los nombres de las iglesias y los pastores que me invitan. Yo le puedo decir que un 80% no cree. Y otro 20% que son los que pagan mis boletos a Europa, pagan mis boletos al Asia, pagan mis boletos a diferentes países donde voy, son los que sí les gusta el poder del Espíritu Santo
y luego ven resultados en su iglesia. Ven a la iglesia, por lo menos bautiza en lenguas casi la mitad de la congregación, salen todos, muchas sanidades, liberaciones, y todo lo que Dios quiera hacer depende de la iglesia y la formación que la iglesia tenga. Si la iglesia tiene una buena formación, o es una iglesia que ayuna y que ora y que no solamente se basa en solamente la palabra, sino la palabra es importante, pero también el respaldo de Dios es necesario. Y ese respaldo se obtiene con las rodillas dobladas, con ayunos, con vigilias, con intercesión constante, con oraciones. Yo tengo hace más de 25 años que me levanto todos los días a las 3 de la mañana y oro desde las 3 hasta las 6 y luego oro en el templo. Ahorita estoy en el templo y oro en el templo otras 2 horas más y eso lo hago todos los días. Entonces, hay resultados cuando vives así. O sea, hay un respaldo sobrenatural. Que la gente no lo entienda, que la gente quiera que Dios funcione de otra manera o quieran ver algo diferente, eso ya no depende de mí. Por eso yo siempre les digo, hermano, cuando dicen, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Le digo, yo no hago nada, usted está confundido. Yo muevo mis manos y el Espíritu Santo o doy solo la palabra y las reacciones que se ven son inéditas, no increíbles. La gente es tocada de una manera extraordinaria y en cada congregación donde voy, por lo menos unos, si la congregación es de 500 miembros, 200 le salen hablando lenguas. Y solamente por imposición de manos, algo muy simple y muy corto. Toma 4 minutos, 5 minutos y pedirle, Señor, tócalo. Claro, toca a los sensibles, no toca a los incrédulos ni a los duros, pero a los sensibles sí los toca. Y esto lo vengo haciendo por 30 años y Dios me viene respaldando de esta forma. Por ejemplo, en Año Nuevo estuve en México, ahora me toca Brasil, la anterior estuve en Argentina. Argentina me llevan 3 veces al año, me llevan a Venezuela, Colombia. En Colombia he hecho campañas en casi todos lados. En México es donde más me llevan. México me he predicado, creo, medio México. Y ahí sí me tienen de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y son las iglesias más grandes de México las que me llevan. Eso es lo que le podría informar o dar a conocer. Qué bueno, pastor, qué Y bueno. mis mensajes son cortos y todos bíblicos. Yo no palabreo. Yo digo, la Biblia dice esto y el texto es tal, y la Biblia dice lo otro y el texto es tal, totalmente bíblico. Y si usted escucha mis mensajes, todos mis mensajes son totalmente bíblicos. Yo no palabreo, ni hablo, ni cuento historias, solamente doy la palabra. Y el efecto de la palabra es conversiones. Tengo hijos espirituales en todos los países y donde voy me tratan de maravilla, ¿no? Y me atienden muy bien y no soy muy complicado para llevar a un país. La mayoría de las veces solo pido una casa que tenga su baño y privacidad para orar. Yo no necesito un hotel 5 estrellas ni nada parecido, solo un lugar donde pueda orar y me puedan un cuarto que tenga su baño. Y por eso, como no soy complicado de llevar, me llevan a diferentes lugares. Así. Pastor, usted ha dicho en toda su alocución que usted nos ha compartido, la palabra de Dios no es tan importante. Eso no difiere No, con... no he dicho que no sea importante. He dicho que sin el respaldo de Dios no tiene el efecto que debería de tener. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4 dice, ni mi palabra ni mi predicación vino a vosotros con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Eso es diferente a que no sea importante la palabra. La palabra es importante, pero es tan importante como que tenga el respaldo de Dios, porque 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y todo el ministerio de Pablo y el ministerio de Pedro y de los discípulos siempre fue respaldado por Dios. Y Bueno, he preparado 21 pastores, y todos son usados por Dios. ¿Por qué? Porque se han metido a ayunar, se han metido a orar, y todos los días oran de la misma manera, no oran 3, 4 horas diarias. Y lógicamente cuando predican, pues hay conmoción, hay conversiones masivas, hay arrepentimiento, hay manifestaciones. Entonces, el problema es
la palabra sin el respaldo de Dios. Quiere decir, usted puede estudiar mucho la Biblia, usted la puede saber hasta de memoria, pero si Dios no habla a través de su boca, son solo tinta y papel. Ese es el tema. Y Entonces, lo que se mete, sí, dígame. entonces nos rectificamos, pastor. Usted no ha dicho que la palabra de Dios no es tan importante. Sí, si bien es cierto, bueno, de repente lo hemos entendido mal al inicio, eh, usted dice que la palabra de Dios debe ir eh, eh, Respaldada. respaldada. Entonces, eso quiere decir que la palabra de Dios se vuelve eficaz con las manifestaciones, sanación, liberación, No, no don de lengua. necesariamente, pero sí con que Dios lo use. Si usted quiere que Dios hable por su boca, usted tiene que pasar un cierto tiempo con Dios. Yo no conozco ningún predicador internacional de los que conozco, porque soy amigo de casi todos los que Dios usa. Yo no conozco a ninguno que se pare en un púlpito sin antes haber orado un par de horas o 3 horas para que Dios hable por su boca. Porque si usted se aprende la Biblia de memoria y se para ahí sin orar, no va a haber ningún resultado. Solamente mi cabeza va a llenarse de conocimiento, como se llenó de conocimiento los judíos en el desierto y perecieron porque no oyeron la palabra de Dios con fe. Y Pastor, entonces, ¿para qué hay? Sí, díganme. ¿usted ha estudiado algún seminario teológico? Sí, soy licenciado en teología. ¿En qué seminario, universidad? Asamblea de Dios. Las asambleas de Dios del Perú y del mundo, ¿no? Así es. Eh, ¿Por qué se desligó? Bueno, Dios me habló de manera directa, escuché su voz, aunque le parezca difícil de creer, Ujú. y me dijo que iba a levantar este ministerio y que era internacional y que iba a ser un ministerio muy grande. Y bueno, se empezaron a afiliar pastores de otros países que querían la cobertura de este ministerio y así comenzó. ¿Cómo poder diferenciar la revelación de Dios? ¿Por qué? Porque usted como entenderá como estudioso de la Biblia y de la historia de la Biblia, lo mismo le pasó a Joseph Smith. Joseph Smith, el fundador de la iglesia de los No, santos de sí los... conozco de los santos de los últimos días y la Ajá. revelación A del ver, ángel Morón, quiero, y también quiero, quiero, pastor, estudió otros libros, sí. pastor, quiero formular bien la pregunta argumentando eh, cómo poder determinar qué es correcto o qué no es correcto. Por ejemplo, como vuelvo a tomar el ejemplo de Joseph Smith y en la fundación de la Iglesia Mormona, voy a tomar el ejemplo de Ellen G. de White, quien dijo que ella hablaba con Sí, ángeles. Elena White también, sí. Ya, Elena White y a ver, también Charles T. Russell de los ok. testigos y también Kotama Okara de los Magicaris y también le puedo dar toda la lista completa. Mire, Y, la única diferencia, pero quisiera, pastor, dígame, terminar, por dígame, favor. Quisiera terminar un ya poco. también. Sí, por favor. Sí, está bien. Eh, Ahora último, hay una señora que es pastora, ¿verdad? Y Ya. ella ha sido casada, ¿verdad? Ha entrado en un ministerio pastoral. Ella dice que Dios le habló. Ella se llama Yesenia Ten. Ella dice que Dios le apareció y que le dijo a ella que Dios le daba el permiso para que pueda divorciarse y pueda casarse con otro hombre y continuar con su ministerio. ¿Cómo armonizar? Ya acabo con la pregunta, ahí viene la pregunta. ¿Cómo armonizar la revelación de Yesenia Ten, eso donde dice ella que Dios se le apareció para permitirle el divorcio, con lo que dice pues primera de Timoteo, donde demanda que el obispo sea varón, marido de una sola mujer? Ahí no hay una contradicción. ¿Cuál es su opinión, pastor? En realidad no es contradicción, es una abominación. O sea, Ah, mire, Dios puede revelar lo que quiera, pero Dios nunca va a violar su propia palabra, eso es imposible. Es lo mismo que dice Maldonado cuando dice que Dios le dijo que deje a su esposa Ana y se case con la secretaria, es lo ujú. mismo. Igual que Aníbal Jiménez en Argentina también, antes salía la foto de él con la esposa y después salía la foto de él con la secretaria. Mire, cualquier revelación que viole la palabra de Dios es una revelación demoníaca.
o simplemente convenientemente dicen que se le reveló y realmente no lo hizo. Dios nunca le va a revelar a usted algo que sea contrario a su palabra o que viole su propia escritura. Dios no viola su palabra en ninguno de sus estatutos. Dios nunca va a violar su palabra y no lo ha hecho ni lo hará jamás. Eso es simple. Entonces, cuando yo le digo que Dios le revela a usted algo y usted no está conforme con lo que le ha revelado y usted sigue orando, Dios le revela por muchas formas. En Job 33:14 dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el hombre se adormece sobre su lecho, Jehová le revela su consejo. Y entonces, si no se lo confirma por sueños, o se lo confirma por visión, o se lo confirma por profecía, él se lo puede confirmar de muchas maneras. Que Dios le insistió a Dios varias confirmaciones y Dios se las dio. Pastor, ante esa afirmación, entiendo que usted no cree en el canon cerrado. Usted piensa que Dios sigue hablando a los hombres. Claro, puede hablar por revelación de sueños, puede hablar por visiones, puede hablar por profecía. Yo creo que los dones siguen operando. Siempre he creído los dones. Pastor, de repente no me he entendido la pregunta. No, Usted, tal vez no. ¿Usted no cree que Dios, como dice Hebreos capítulo 1, que Dios en otros tiempos nos ha hablado de diferentes formas, mas ahora ha habido una revelación final? ¿No cree usted en el canon cerrado? Usted debe entender eso, que es el canon. No sé a qué se refiere, no sé a qué se refiere con canon cerrado. Solo lo que sí le puedo decir es que Dios habla. Eso sí. Bueno, Él le revela, y usted quiere una confirmación de algo y usted ora incesantemente 3, 4, 5 horas y se humilla y derrama su lágrima, Él le revela lo que usted quiere saber, sea por sueño, sea en visión, sea en profecía, Él revela, Él sigue hablando. Si no cree eso, ya es un tema propio, pero no, yo sí creo en eso. No, está bien, pastor. No vamos a entrar en un debate en lo que usted cree y lo que yo creo. El problema es que, o el asunto, en todo caso, para rectificar algunas cosas, aquellas personas que han estudiado en un seminario entienden lo que es un canon cerrado. El canon cerrado es que ellos determinan que la palabra de Dios es útil y eficaz para la vida y la correcta vida cristiana en la iglesia. O sea, Dios ya ha terminado. A ver, un ratito, pastor, por favor, para que usted me pueda entender cuál es la pregunta. Dios ya ha terminado en cuanto a la revelación y hay varios pasajes, incluso Hechos capítulo 16, si usted me permite, y vamos a citar el primer concilio. Un segundito nada más para poder buscarlo. En el libro de Hechos capítulo 16, si bien es cierto, el apóstol Pablo, pues, era quien, pues, también hablaba en lenguas y hacía muchos milagros, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban a Pablo y a Timoteo las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Entonces, eso había sido después o posterior al concilio, al primer concilio en Jerusalén, donde se les mandaba a los gentiles no ser circuncidados y no guardar algunas fiestas ceremoniales. Entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios, estamos viendo que incluso Pablo toma las ordenanzas y se somete a las ordenanzas. El apóstol Pablo no dice, bueno, yo voy a orar para una posterior revelación, porque incluso en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro, Pedro mismo dice que... Él siempre obedeció al concilio, inclusive cuando él peleó para que los gentiles no fueran circuncidados, sino que se apartaran de ahogado, de fornicación y se apartaran de estas cosas. Eso fue una pelea que él hizo para defendernos a nosotros, a los gentiles. Y él siempre respetó a la autoridad superior. Entonces, como Pablo admitió la revelación divina en ese momento para el concilio de Jerusalén, el mismo apóstol Pedro admitió que a Pablo se le había sido revelado algo más que incluso a los apóstoles que compartieron con el Señor Jesucristo cuando estaba en vida. Ahora bien, si bien es cierto,
esa revelación a Pablo y a Pedro, esa revelación especial, está sujeta a la palabra de Dios, está reducida y está cerrada. Eso se le llama canon cerrado, Bueno, determinando que ahora sí se lo entiendo. ya, determinando que posteriormente ya no hay más revelación que pueda ser de beneficio para la iglesia de Cristo. Por eso dice 1 Timoteo, perdón, sí, 1 Timoteo 3:16, un verso que usted debe conocer de memoria: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir y exhortar en justicia, a fin de que el Claro, hombre... por Efesios 4:11 dice claramente, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Ahora, Entonces, el ¿usted cree en los profeta que profetas, va, pastor? ¿Usted cree en los profetas? lógicamente, cuando son de Dios, sí. Y las revelaciones de profeta verdadero se cumplen. Así es. Pues, Cómo poder determinar quién es un profeta verdadero? cuando lo que profetiza lleva el orden bíblico. Primero, A, a- primero exhorta, después consuela, primero edifica, después exhorta, después consuela, Ujú. lleva un modus operandi, luego la profecía es juzgada, como dice Pablo, y Ahora, luego se cumple. Y ahora, se cumple, y pastor, cuando se cumple, usted puede aseverar que es un profeta de Dios. pastor, Es sí, usted nos dijo que un 80% de aquellas personas no creen, pero hay un 20% que sí creen que Dios se manifiesta. Ese así ochenta es. por ciento, ese 80% que tal vez ha generado ciertas críticas a su ministerio, ¿no cree que le ha leído Primera de Corintios, donde dice que el Espíritu se sujeta al profeta? Porque al ver Claro, un... pero ¿qué tiene Al, que ver el profeta con la manifestación? Absolutamente nada. Cuando dice que se sujeta al profeta es porque se puede profetizar en orden. no, Uno no, no, primero, no, no, el no. otro después. Eso dice, lea la Biblia con calma y Ajá. léala de nuevo. Ahí dice, primero profetiza uno, luego el segundo, luego el tercero, en orden, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Por eso le No tiene digo, nada que ver esto con la manifestación. no, a ver, El que se sujete al profeta significa que yo puedo retener la profecía. ok, Quiere decir que si hay dos profetas en un sitio y usted comienza a profetizar y yo quiero profetizar al mismo tiempo, si lo hacemos los dos juntos no nos van a entender. Entonces yo puedo retener la profecía. ok. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Eso no tiene nada que ver con la manifestación. Está tergiversando las escrituras. Bueno, en todo caso, si yo estoy tergiversando las escrituras, en todo caso, ese 80% que le ha generado ciertas críticas a su ministerio, ¿no cree que si fuera de Dios, ellos dicen, ¿ah? No yo, por favor, si ellos dicen, esto no puede ser de Dios porque hay mucho desorden, este, ¿qué les respondería usted a esto a las personas? Pero, por favor, con una base bíblica, porque solamente Claro, para terminar, hace poco, el día en la mañana, estaba hablando con una persona, y siempre lo he hecho con un israelita del nuevo pacto, cuando yo les digo que, ¿por qué creen que Jonás es la reencarnación de Jesucristo? Ellos tienden a decirme, lo que pasa es que tú no crees y te falta una revelación. Entra un ayuno de 3 días y vas a ver que a través de ese ayuno Dios te va a revelar, y así es la única manera que claro, entiendas. pero usted menciona sectas. Yo no soy ninguna secta. Yo trabajo con la iglesia evangélica hace 30 años. Y si no fuera de Dios hace rato que el Señor me hubiera Pastor, corregido, no me pastor, hubiera dejado 30 años en predicando por todo el pastor, planeta. Sí, si, dígame. si usted va ahorita a un concilio evangélico del Perú, la iglesia, el concilio evangélico no cree en los profetas. La iglesia de la profecía en el Perú no está admitida en el concilio porque entienden, sí está ahí, ¿no, pastor? Sí me escucha, diga. Sí, 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 El sí, sí. concilio no reconoce a la iglesia de la profecía y ni a un profeta que existe en nuestros tiempos, ni al ministerio apostólico, porque hay muchos apóstoles, y también pues hay profetas, donde dice pues no, Claro, usted no puede violar las escrituras. Si dice que constituyó profetas, es que hay profetas. Usted no puede hacer que la Biblia pierda vigencia. Que el concilio no quiera creer, yo respeto. Cada uno es libre de creer en lo que quiera.
Ellos piensan que no hay profeta, de acuerdo. Yo sé que Dios habla, que lo quiera creer usted o lo quiera creer el concilio, eso no es de mi interés. Si el Señor me quiere revelar algo, siempre tendré mi corazón abierto para escucharle. Yo no hago doctrinas en base a profecías, tampoco hago prédicas en base a profecías, ni tampoco hago nada que no esté dentro de las escrituras que Dios me haya revelado. Cuando Dios me revela que haga algo, siempre respaldado por su palabra. Él nunca revela cosas que violen su propia escritura. Lo último que Dios haría sería violar su palabra y yo sé que no lo hace. Entonces, el que Dios me ¿Usted diga cree, qué hacer pastor? o me haga. ¿Usted cree, Sí. pastor, disculpe que le interrumpa, usted cree, porque la producción es breve, vamos a editar esta conversación, pero usted cree, pastor, que una persona hoy por hoy puede descender al infierno? Mire, es un don que recibí hace años. Yo puedo orar por usted, Ujú. usted puede venir al templo donde yo pastoreo, y si tiene el corazón sensible y tiene una fe amplia, yo puedo orar y Dios lo puede bajar abajo y lo puede subir arriba y le puede hacer ver cosas. Ahí se cumple Primera de Corintios 2:9. Antes bien, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el libro de Jeremías 33:3, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 45:3, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Puede creerlo o puede no creerlo. Es un tema suyo. Yo no tengo problema con eso. Yo no enseño eso. Yo lo que hago cuando veo una iglesia sensible y oro por ella, ellos cuentan lo que ven. Yo no lo cuento. Lo ¿Cuál sería cuentan el propósito creyentes de de que un creyente, Brasil, de Argentina. Por eso lo cuál cuentan sería, personas de otras naciones. cuál sería el propósito de que un creyente descienda a los infiernos? De, Porque piden verlo y cuando vienen le dicen a la gente que es el lugar más horripilante que puede existir y que tienen que vivir una vida santa porque nadie quiere terminar en ese lugar. pero eso no va Algunas contrario iglesias a les sirve para... a la parábola del rico y Lázaro. Eso no es contrario Por eso, a la palabra cuando Abraham le dice al rico que que la única forma de creer es a través de la Biblia y que si a un muerto resucitase no le van a creer, como lo dice en el libro de Lucas, ¿eso no es eso contrario? no, no es contrario. Si Dios le quiere revelar, No, no, mostrar a usted un a ver, lugar, pastor, discúlpeme, vamos a ordenarnos un poquito en en la entrevista porque si usted habla por encima o yo hablo por encima de usted, pues no se va a oír muy bien. Vuelvo a repetirle, usted me acaba de decir que el propósito de que una persona descienda a los infiernos es para que yo no ellos... he dicho propósito, he dicho usted pide que quiere conocer. Ya, Yo hago la oración y ujú, si el Espíritu Santo lo quiere llevar, lo lleva. ya. Y si lo quiere llevar al cielo, lo lleva. Y si quiere cruzar el Mar Rojo y ver a Moisés en persona, tiene 1,80 m, pelo negro, no usa barba y sus ojos son claros, lo ve y lo conoce y habla con él. Yo Pero no le digo por qué pasa, está bien, no pretendo dar una explicación a lo que pasa, solo le digo que si usted se para en el templo o trae 10 hermanos y uno de ellos tiene el corazón sensible, él le va a contar cómo se abrió el mar, le pero va a ¿cuál contar y lo sería? que él... Ok, No sé lo que sería. yo Déjeme terminar primero lo que ya, le estoy diciendo. ok, ok. Él hace la obra y luego usted cuenta la historia y su historia es exactamente igual a la Biblia, sin ninguna desviación. Él ve cómo los carros de Faraón se quedaron en la mitad del camino y cómo el mar se cerró cuando ellos estaban a punto de cruzar porque él trastornó los carros de guerra y luego los hebreos terminaron de cruzar y el mar se cerró de golpe. Él vio el viento oriental como se abre. Entonces lo que yo cuento de lo que usted me cuenta, porque yo nunca he ido. Yo no he ido ni a un sitio ni al otro. Lo que sí he hecho es hacer oraciones para que personas pudieran verlo y lo vieron. Y Ujú. testifican llorando, Listo, arrepentidos, humillados. Yo listo, pastor. estuve ahí, lo vi. Eso es Ya, todo. ahora déjeme preguntar, ¿cuál es el propósito? Pero permítame terminar, formular la pregunta. Sí, sí, adelante, adelante. Ya, ¿cuál sería el propósito? Si el propósito fuese infundar fe, o sea, yo estaría diciendo, yo quiero creer en Dios,
pero para creer en Dios quiero descender a los infiernos o regresar a los tiempos de Elías para yo infundir fe. ¿Eso no es contrario a No, la palabra de... A ver, un ratito, ahí viene la pregunta, por favor. ¿Eso no es ya. contrario a la escritura cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? ¿Cuál es el Por eso propósito? Si no es infundir fe, ahí ¿cuál no es hay, el ahí no propósito hay de que una persona pida descender a los infiernos? ahí no hay propósito. No Usted hay tiene propósito. razón, ahí eso va a contraer la escritura. Dios no va a permitir que una persona vaya a conocer lo que usted dice, que venga solamente a retar a Dios, si yo creeré, si me deja ver. No, no, Exacto. Ujú. a los que le deja ver son gente consagrada, no gente que está a medio convertir. Normalmente los que tienen el privilegio de viajar a algún lugar celestial o que Dios les permite ver algún paraje celestial son personas Entonces, muy ok, consagradas. entonces, ¿cuál es el propósito entonces? ¿O no existe Bueno, propósito? eso no, pregúnteselo al Espíritu Santo. Usted, yo no podría decirle el propósito. Que ese don lo tengo hace 20 años, sí, y que puedo orar por usted y que usted puede ir también. Yo no le busco propósito, ni respuesta, ni razono la Biblia. La Biblia no se razona, se cree por fe, porque la fe y la razón son opuestos. La fe y la razón no funcionan de la manera que usted lo expresa. La Biblia, La fe y la razón son opuestos. claro, exacto, Ok. porque la fe viola la razón. La fe puede hacer cosas que la ¿La fe razón en no Cristo entiende. no es razonable? No, no, no estoy hablando de eso. Si Dios traslada una montaña, su razón no va a tener capacidad para entender cómo pasó tal ¿Dios hace cosa. cosas Pero eso irracionables entonces? no es irracional. El que Él mueva una montaña o haga crecer un brazo o haga que un mudo habla, no es irracional, es una maravilla. Pero Claro. una maravilla que la Es que, razón no comprende. Es pastor, simple. creo que acá hay una confusión. En cuanto a milagros, creo que estamos de acuerdo. Yo creo que Dios no ha cambiado y que Él sigue haciendo milagros a través de sus siervos, al margen de estar consagrados, ¿ok? Pero a lo que yo voy Así es. es que tal vez, como usted mismo dice, que hay un 80% que genera críticas a su ministerio, que tal vez duda o pone en tela de juicio, ese 80% no cree que también pueda tener cierta credibilidad o cierta sustento en su argumento o en sus críticas, ya que usted no ha demostrado cuál es el propósito para algunos eventos místicos. Usted me dice, No, usted no puede llamar evento místico el ver algo que tiene en la Biblia en su mano. Usted predica lo que tiene en su mano, ¿alguien bajó a porque los cree en infiernos ella. en el Nuevo Testamento? Que yo sepa, mire, lo único que sé en que segunda de Corintios No, es que no 12, está en la 3 dice, Biblia, pastor. conozco, sí, escúcheme un Justamente ratito. por eso. Segunda de, Pastor, tenemos que cerrar. La producción me dice que solamente el Zoom dura 40 minutos. Es una pena, pastor. Dios bueno, quiera que en algún otro momento podamos seguir o no continuar la entrevista. hay Dios le problema. bendiga, pastor. Un abrazo fuerte. Bendiga, Gracias por su tiempo. Dios le bendiga. bendición.